¿Qué tal, jóvenes? Gusto de saludarles. Hoy vamos a trabajar distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos de amplitud constante. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tener los resultados de un examen de matemática aplicado a 45 alumnos de tercero básico. Acá podemos apreciar la tabla en la cual tenemos las 45 calificaciones. Tengo 5 columnas y 9 renglones con los resultados. Primer paso, vamos a calcular el rango. Y el rango va a ser el dato mayor menos el dato menor. Entonces venimos a la tabla y buscamos columna por columna o renglón por renglón el dato mayor. Observamos que la calificación es más alta, es de 90 puntos. Acá tengo una notación de 90 y la más baja es de 34. Restamos y eso nos da 56. Veamos a qué se refiere el rango. Dato menor, dato mayor. Cuando hago la resta, es esta longitud la que estamos obteniendo. Esta longitud es a lo que le vamos a llamar el rango. Es el recorrido de mis datos desde el más pequeño hasta el más grande. Ya teniendo el dato del rango, entonces vamos al segundo paso. Vamos a calcular el número de clases. Cuando decimos el número de clases, nos vamos a referir al número de renglones que vamos a tener en la tabla de respuestas. En este caso se va a sacar la raíz cuadrada a la cantidad de datos. Eso nos va a dar el número de clases. La raíz cuadrada de 45, porque son 45 valores los que tenemos en esta tabla. Esto nos da 6.7082 y más decimales, pero hacemos una aproximación y nos quedamos con un entero. Entonces nos quedamos con el entero 7. Esto significa que van a haber 7 renglones, 7 intervalos, pero puede ser 7 más 1, puede haber uno extra al final. Entonces, volvamos a lo del rango. Hace un momento dijimos que era la distancia del dato menor hacia el dato mayor. Como en este caso, el número de clases, la raíz de 45, ya aproximado al entero más grande, nos quedó 7. Entonces, veamos, ese espacio quedó dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longitudes. Entonces, tenemos 7 segmentos de 34 a 90. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente cálculo. Observa, entonces, de 34 a 90 teníamos ya las 7 divisiones. Ahora surge la siguiente pregunta, ¿qué ancho va a tener cada espacio de estos? Entonces, vamos a calcular lo que es la amplitud del intervalo. Vamos a denotarla con estas iniciales y va a ser igual al rango dividido el número de clases. Si te recuerdas, el rango fue de 56, dato mayor menos dato menor. 90 menos 34 nos dio 56. Y el número de clases, el número de intervalos que dijimos, de renglones, fue la raíz cuadrada de 45, aproximado al entero superior, 7. Al hacer este cociente obtenemos que la amplitud del intervalo va a ser de 8. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que cada intervalo va a tener 8 calificaciones para este ejemplo. Entonces, si me ayudas a contar, voy a contar desde 34 hasta 41 y lleva el conteo de cuántas calificaciones voy mencionando. Empecemos. 34 sería la primera. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Entonces, si te diste cuenta, hay 8 calificaciones de 34 a 41. Entonces, todos estos espacios deben ser de un ancho de 8, porque así nos lo está indicando la amplitud. Si esta división, si este cociente tuviera decimales, pues hacemos igual que en el número de clases, lo vamos a aproximar. Bien, entonces recuerda, la amplitud del intervalo es de 8. Bien, vamos a, ya para elaborar nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados, vamos a ver cierta nomenclatura. Límite aparente, lo vamos a representar así, límite aparente, límites reales, X sub I, marca de clase y frecuencia acumulada. Nuevamente aparece nuestra tabla de valores de calificaciones y acá pues ya tendríamos desarrollado nuestra tabla, ya está completa, pero ir especificando ahí qué es lo que hay que hacer.
Límites aparentes van a ser las calificaciones. En este caso, pues buscamos aquí el dato menor, que ya lo habíamos encontrado, es 34, y le vamos a sumar 8 valores. Si te diste cuenta, en la gráfica anterior teníamos de 34, había que agregarle 8 calificaciones, ¿verdad? Entonces era 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. El ancho tiene que ser de 8. Pero hay una forma más sencilla para no estar contando como lo acabo de hacer. Entonces voy a decir 34 más el ancho de la amplitud del intervalo menos 1. El ancho de la amplitud era 8, restémosle 1, 7. Ah, bueno, entonces 34 más 7 nos va a dar 41. Para obtener el siguiente renglón, sería la segunda marca de clase, va a ser 42. Si este termina en 41, el otro debe empezar con 42. Sumémosle 7, nos va a dar 49. Ahora observa, voy a sumar desde 42, voy a dar el conteo hasta 49. Vas a ver que tiene un ancho de 8. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Entonces al llegar a 49, te diste cuenta que hay 8 calificaciones dentro de ese rango, en ese espacio. Ese termina en 49, el siguiente va a empezar de 50, le sumamos 7, el otro empieza con 58, le sumo 7, ese terminó en 65, empieza acá entonces con 66 más 7, y así hasta llegar a la calificación más alta. Entonces, si aquí lo rebasa, pues no importa. Y vimos que la raíz cuadrada de 45 era 6.72 aproximado, pero lo redondeamos a 7. Era nuestro número de clases. Cuenta, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno extra, ¿verdad? Pueden haber exactamente 7 o uno más. Ahí se va a movilizar ese dato, la raíz de n valores, de n datos. Entonces, estos son los números de clase. Bien, voy a indicar de una vez cómo se encuentra lo que es los límites reales. Muy sencillo. A toda la columna del lado izquierdo de los límites inferiores le vamos a restar 0.5. Es decir, a 34 le resto 0.5, 33.5. Acá, por ejemplo, a 50 le resto 0.5, 49.5. Entonces, a todos estos valores del lado izquierdo le restamos 0.5 y esos van a conformar los límites reales inferiores. Ahora, ¿cómo obtener los límites superiores reales? Pues a toda esta columna del lado derecho le vamos a sumar 0.5. 41 más 0.5, 41.5. 49 más 0.5, 49.5. Y con eso pues obtendremos esa segunda columna. Ahora si te das cuenta tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de calificaciones que tenemos en este rango. Entonces, notas de 34 a 41 encontramos 2. De 42 a 49 calificaciones en este rango vamos a tener 3. Vamos a ubicarlo ahí en una tabla en Excel. Entonces vamos a ir a Excel para que verifiques esos datos o que puedas verlos. Entonces tengo nuevamente todos los datos, los 45, y lo que vamos a hacer es seleccionar el primer rango. Si te recuerdas, era de 34 a 41. Entonces buscamos, solo se hace la búsqueda, hay que ir tachando todas las calificaciones que va encontrando que estén comprendidas entre 34 hasta 41. Desde 34 hasta 41. Solo es de ir observando cada columna de estas, renglón por renglón. Y en este caso, pues nos damos cuenta que tenemos dos calificaciones. Entonces, a ver, dos calificaciones que están comprendidas dentro de ese rango. Mira, de 34 a 41 hay dos. Ahora voy a seleccionar, vamos a ir tachando las que estén entre 42 y 49. Según eso dice que hay tres, de 42 a 49. Pues solo para verificar si eso es cierto, pues vamos a recurrir acá. Yo pues no voy a ir tachando, sino que le voy a poner un fondo. Elegimos algún color ahí que nos guste para ir señalando. Entonces, de 42 a 49. Empecemos el recorrido de 42 a 49. Aquí encuentro la primera calificación de 42 a 49. Solo es de tener paciencia y observar bien, ¿verdad? Acá hay otra. Tenemos otra de 42 a 49. Mira, seguimos buscando y ya no hay más. Entonces, en efecto, pues 3 nos mostraba nuestra tabla y de 42 a 49 hay 3. Si gustas, hacemos la última. Notas que sean de 50 a 57.
deben aparecer 5, de 50 a 57. Entonces en esta tabla uno tendría que ir tachando, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar Excel en este caso para verificar. Entonces de 50 a 57, solo voy a cambiar de color nuevamente y vamos a ponerle un color como este. Entonces veamos, notas de 50 a 57. Aquí encuentro la primera, hago el rastreo, voy hacia arriba, de 50 a 57. Aquí tenemos otra calificación de 50 a 57. Hay otra, acá tengo otra, entre el rango de 50 y 57, sigo bajando, aparece otro 56, lo tachamos, en este caso le pongo un fondo. Bien, ya no hay. Entonces vamos a contar ahora 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en el caso de ustedes pues también pueden ir utilizando marcadores de color para ir tachando. Entonces notas de 50 a 57 tenemos 5. Y de esta manera es como se va encontrando lo que es la frecuencia. Cuántas calificaciones hay en cada intervalo, en cada número de clase. Bien, si sumáramos toda esta columna nos tiene que dar 45, que son los datos, ¿verdad? Me voy a trasladar a lo que es la frecuencia acumulada, un tema que habíamos visto también la semana pasada. Entonces, de esta frecuencia que hay 2 en la parte superior, solo se traslada ese dato aquí arriba. 2. Ahora, si te recuerdas, sumamos en diagonal. 3 más 2, 5. 5 más 5, 10. Así un poquito en diagonal. 8 más 10, 18. 9 más 18, 27. 9 más 27, 36. 7 más 36, 43. Y 2 más 43, 45. Al final, esta también nos tiene que dar el total de datos que teníamos en la tabla original. Bueno, pues entonces de esa manera pues se calcula la frecuencia acumulada, tema pues que ya habíamos visto, repito, y ahora vamos a darnos cuenta que como hay calificaciones de 34 a 41 en este primer renglón, cada calificación ha perdido su identidad. Pero ¿cómo resolver ese problema? Pues de una manera práctica y sencilla. Lo que vamos a hacer es que todo este intervalo esté representado por un valor. ¿Qué valor va a ser ese? El que esté a la mitad de este espacio. Entonces, ¿cuál será la mitad del número que esté a la mitad entre 34 y 41? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es sumar los dos límites, el límite inferior aparente y el límite superior aparente. Los vamos a sumar y los vamos a dividir dentro de 2 y eso nos va a dar el número que está al centro. Entonces observa 34 más 41 nos daría 75. La mitad de 75, 37.5. Vamos al siguiente, 42 más 49. Estos dos límites aparentes se van a sumar. La suma nos daría 91. Dividido entre 2, que es el promedio, nos va a dar 45.5. Y así sucesivamente con los demás. Pero te comento que hay una forma más práctica para no estar sumando y dividiendo entre 2, más rápida. Si te recuerdas, el ancho de cada intervalo es de 8. Entonces, media vez se tenga el primer resultado acá, a ese sumémosle 8. 37.5 más 8, 45.5. Sumémosle 8, 53.5. Le sumo 8, 61.5. Y así sucesivamente solo le vamos sumando 8, 8 al resultado anterior. Y 8 porque es la amplitud del intervalo. Entonces hay dos formas. Sumo los dos límites y saco el promedio. Es decir, divido entre 2 y me da ese valor. Y si no, pues sumándole 8 a la cantidad que estaba anterior a él. Y así nos va desplegando el resultado. Lo vamos a hacer en Excel ya para finalizar. Entonces, solo para que quede así bien claro. Entonces, yo quiero, eso le vamos a llamar marca de clase. Y esa marca de clase está representada con X sub I en mi tabla. Entonces, los límites serían 34 más, si te recuerdas, el límite superior era 41. Bien, y esos hay que dividirlos dentro de 2. Así de simple, solo hay que dividir eso dentro de 2. Es un promedio. Y a eso nos va a dar el resultado. Entonces, 34 más 41, dijimos que era 75, ¿verdad? Y 75 dividido dentro de 2 nos va a dar 37.5, que era el primer valor que observamos en nuestra tabla. Entonces acá 37.5 como marca de clase, el número que está a la mitad de este intervalo. Bien, pues entonces con eso finalizo y esto sería pues para hacer una tabla de datos agrupados con amplitud constante. Muy bien, entonces con eso finalizo, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.